Me llamo Elena Vargas y hace poco más de un año que me jubilé. A mis 66 años. Viuda, viviendo sola en mi casita adosada en el corazón de Querétaro. Me he acostumbrado a días tranquilos llenos de pequeñas rutinas café mañanero en el patio trasero, crucigramas y un paseo lento por el mercado de la esquina, mi pensión. Unos 45,000 pesos al mes. Alcanza para pagar las cuentas si cuento cada centavo y evito los lujos. La mayoría de los días. Eso es suficiente. La mayoría. Ese jueves por la tarde, mi celular sonó y ver el nombre de Javier parpadeando en la pantalla hizo que mi corazón diera un brinco. No había sabido de él desde la semana pasada. Cuando llamó para contarme sobre su nuevo horario de trabajo, «Hola», mas su voz era cálida, apresurada, pero inconfundiblemente familiar. Quería saber si vendrías a pasar la Navidad con nosotros este año. Nos encantaría tenerte. Sentí un calorcillo subiendo por mi pecho, una mezcla de emoción y nervios. Habían pasado años desde que toda la familia se reunió bajo un mismo techo para las fiestas, y yo me había encerrado en mi vida silenciosa. Extrañando el bullicio y las risas, imaginé la sala, decorada con guirnaldas en la chimenea, el leve aroma a carne asada y el eco de la risa de Javier resonando en las paredes. Visualicé a Sofía, mi nuera, cuidándome con ese cariño justo que me hacía sentir querida. Y tal vez, solo tal vez, Javier notando todas las pequeñas cosas que hice por él a lo largo de los años. Dejé el celular en la mesa, mis manos temblando ligeramente mientras el calor se extendía. En mi pequeña cocina, comencé a despejar un espacio en la encimera. La maleta vieja que saqué del closet la semana pasada esperaba pacientemente, limpia y reluciente. Imaginé el suéter que había guardado hace semanas, suave y colorido, doblado con cuidado, listo para usar. Incluso los regalos que preparé, los tamales favoritos de Javier, una miel artesanal para Sofía, un frasco de mermelada casera, parecían ahora cargados de significado. Mientras empacaba despacio, con cuidado, me di cuenta de que esto no era solo una visita navideña. Era una oportunidad para reconectar, para ser vista de nuevo, para volver a un lugar donde siempre esperé pertenecer. Y aún así, bajo la emoción, un pequeño nudo de ansiedad se asentó en mi estómago, susurrando que, sin importar cuánto diera, tal vez nunca sería suficiente. Con la maleta llena de regalos y recuerdos, me detuve un momento, alisando los pliegues del suéter. Mañana viajaría a través de Querétaro, y por primera vez en meses, imaginé la casa llena de vida con la familia, y yo, finalmente, siendo parte de ella otra vez. Me arrodillé junto a la maleta, acomodando cada regalo con cuidado, y los recuerdos me envolvieron como la neblina de invierno. Los tamales, aún tibios del día anterior, me recordaron tantas mañanas en las que me levanté antes del amanecer, con las manos pegajosas de masa y especias, solo para preparar el desayuno favorito de Javier antes de correr a la fábrica. La miel artesanal para Sofía, dorada y espesa, trajo de vuelta el olor de los tianguis donde pasé fines de semana completos, regateando y vendiendo frascos y baratijas para estirar cada peso. Cada frasco de mermelada llevaba el sabor de largas tardes de verano, con el sol quemándome la espalda y los dedos enrojecidos de recoger frutas, sabiendo que luego alegrarían una mesa navideña. Pensé en el primer día de Javier en la universidad, su sonrisa nerviosa al despedirse con un abrazo, mis brazos doliendo por cargar su mochila pesada y esperanzas aún más grandes, el depósito para su boda, que reuní pidiendo prestado a amigos y empeñando pequeños recuerdos. Me trajo la tensión y el orgullo silencioso de asegurarme que tuviera la vida por la que tanto trabajé. Cada noche en vela, cada turno en la fábrica textil o trabajos esporádicos, cada puesto en el tianguis. Todo fue por él, incluso ahora. Al empacar estos sencillos regalos,
Sentía el peso de esas décadas presionando suavemente mis hombros. Mis dedos se detuvieron sobre un frasco de miel. Y por un momento, vi a Javier de niño otra vez, con dientes faltantes, sonrisa brillante e imparable, y a una versión más joven de mí a su lado, feroz y decidida, con la esperanza que nos llevó a ambos a través de cada dificultad. Cerré la maleta con cuidado, tomando un respiro profundo. Estos regalos eran más que comida, eran pedazos de una vida dedicada a dar, de un amor medido en esfuerzo y pequeños sacrificios. Los abracé cerca. Una promesa silenciosa de que toda esta devoción, todos estos años de sacrificio, de alguna manera, serían reconocidos en la reunión familiar que me esperaba mañana. El trayecto desde mi casita en Querétaro hasta el fraccionamiento de Javier fue corto, pero cada curva parecía jalarme el pecho con una mezcla de anticipación y ansiedad. Las calles estaban llenas de casas bien arregladas, coronas navideñas colgando en las puertas, y un leve aroma a pino y pan horneado flotando en el aire fresco. Estacioné en la banqueta, alisando las arrugas de mi suéter como si eso pudiera calmar mis nervios también. Sofía ya estaba en la puerta cuando toqué el timbre. Su sonrisa era amplia, perfectamente sincronizada, tal vez un poco demasiado brillante. «Elena, ¿llegaste?», exclamó, guiándome adentro con un revoloteo de manos que parecía ensayado, casi coreografiado. «Hace un frío que pela. Pasa, pasa. Preparé un té. Seguro estás muerta de hambre». La seguí a la cocina, con la maleta rozando suavemente mi pierna, y sentí el calor del lugar filtrándose en mis huesos. Sofía llevó mi maleta hacia el cuarto de huéspedes, hablando sin parar sobre la casa, las decoraciones, los chismes del vecindario. Cada gesto parecía demasiado preciso, cada palabra demasiado pulida. Forcé una sonrisa, asintiendo, pero una sutil inquietud me retorcía el estómago. Javier apareció en el pasillo, frotándose los ojos, con ojeras marcadas, celular en mano. «Hola». «Ma», dijo, su voz cansada, distraída. Sonrió débilmente, pero ese calor a medias solo resaltó la distancia que no esperaba. Asentí, murmurando un saludo. Él ya parecía estar en otro lado, sus dedos tamborileando en la pantalla, sus ojos pasando de mí a lo que sea que estaba leyendo. Sofía regresó con una taza de té humeante, colocándola con cuidado en mis manos, apartando un mechón de mi frente. «Toma, esto te va a calentar», dijo, con un tono dulce como miel. Casi demasiado entusiasta, tomé un sorbo con cautela, notando la leve rigidez en sus movimientos, la forma practicada en que evitaba mi mirada cuando reía. La casa estaba impecable, el aire perfumado con aromas de carne asada y especias, la luz cálida. Pero una extraña tensión flotaba bajo la superficie. Todo estaba pulido, pero algo se sentía mal. Las risas, las sonrisas, los gestos, todos parecían calibrados, como una escena ensayada para un público de una sola persona. Mi corazón se apretó ligeramente al darme cuenta de que ya estaba observando en lugar de participar, viendo una actuación en la que no estaba segura de cuál era mi papel. Dejé la taza en la encimera y miré alrededor, el nudo en mi estómago negándose a aflojarse. Había llegado, pero de alguna manera me sentía más como una invitada en el escenario de alguien más que como una madre finalmente recibida en casa, a media tarde. El suave murmullo de la casa se interrumpió con el sonido de la puerta principal abriéndose otra vez. Los padres de Sofía llegaron. Clara entró primero, un torbellino de cabello perfectamente peinado, suéter brillante y un aura inconfundible de alguien acostumbrado a tener el control. Abrazó a Sofía con un gesto que parecía diseñado para que todos en la sala notaran su presencia. Luego me lanzó una mirada que se detuvo un instante de más. «Elena, qué bueno que pudiste venir», dijo, su voz cortante pero educada. Sus ojos recorrieron mi abrigo de lana gastado, el que había tenido por años, grueso y resistente,
pero nada moderno. Espero que estés abrigada. Nosotros acabamos de comprar un departamentito en Puerto Vallarta. El clima ahí es una delicia en esta época. Sonrió, pero el tono sugería una evaluación más que un interés genuino. Arturo la seguía, más callado, más mesurado, extendiendo su mano con una sonrisa suave y educada. Hola, Elena. Bienvenida. Me dio un reconocimiento breve, respetuoso pero distante, como si él también supiera del orden social que Clara imponía sutilmente. Clara se inclinó ligeramente hacia Sofía, hablando en un tono ligero pero cargado de juicio. ¿Y tú, Elena? ¿Cómo te trata la jubilación? Dicen que la pensión no alcanza para los gustitos de hoy en día. Enfatizó la última parte con un leve levantamiento de ceja, mirándome con una sonrisa que no llegaba a hacerlo del todo. Forcé una sonrisa educada, levantando mi taza como si pudiera desviar el golpe. Me las arreglo. Gracias. La salud está bien. Y he aprendido a cuidar mi presupuesto. Las palabras se sintieron pequeñas, insuficientes para defenderme de la evaluación silenciosa de toda mi vida contra la suya. La mirada de Clara se desvió brevemente hacia Sofía. Luego volvió a mí. Bueno, Arturo y yo estamos bastante cómodos desde hace tiempo. Gastos mínimos, pensiones estables. Acabamos de regresar de Vallarta. Una maravilla. Hay que planear con tiempo. Los costos de las casas no hacen más que subir. Todo es más fácil cuando lo tienes resuelto de antemano. Asentí, manteniendo mi expresión tranquila. Aunque un nudo invisible se apretaba en mi pecho, la sala se sentía más pequeña de repente. Mi presencia menguando con cada palabra pulida. Cada anécdota cuidadosamente construida sobre riqueza y comodidad. Me di cuenta, incómoda, de que era invisible, medida no por quién era, sino por los números que nunca podrían competir. Tomé mi té, fingiendo sorber, mis dedos trazando el borde de la taza. Cada sonrisa, cada risa, cada gesto pulido a mi alrededor parecía ensayado, diseñado para resaltar mi ausencia en lugar de celebrar mi presencia. Era una invitada, no una madre, y esa certeza pesaba en mi corazón. Más tarde esa noche, la casa zumbaba con el leve tintineo de los platos y charlas suaves. Javier se había excusado para ir al estudio a responder correos, dejando a Sofía y a su madre solas en el sofá, supuestamente viendo un especial navideño. Me levanté en silencio para rellenar mi taza de té en la cocina, mis manos temblando ligeramente. Una extraña sensación de inquietud se asentó sobre mí, un nudo de anticipación y temor que no podía sacudir. Me detuve cerca del pasillo, el leve murmullo de sus voces filtrándose por la puerta entreabierta. La voz de Sofía, baja y casual, llevaba palabras que nunca esperé escuchar. Mamá, ¿qué podemos hacer con ella? Esa pensión apenas le alcanza para sus cuentas. Si se enferma, tendríamos que cuidarla. Es una carga. Mi estómago se retorció violentamente. Me quedé helada, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. El calor de la casa, los aromas reconfortantes de la cena, el brillo de las luces en el árbol. Todo se sentía ahora sofocante, como una jaula dorada. El tono de Clara era preciso, mesurado, frío, exacto, te lo advertí. Esto iba a ser complicado. Hay que asegurar la casa mientras aún esté lúcida. No esperes a que sea demasiado tarde, si se la deja a alguien más. No tendrás a quien culpar más que a ti misma. Me acerqué más a la pared, las manos aferrando el borde de la encimera, luchando contra el impulso de salir corriendo. Cada palabra cortaba más profundo de lo que podía imaginar. Mi hogar, el lugar que había cuidado, las paredes que guardaban décadas de recuerdos, reducido a una mercancía, una transacción para ser tomada. El susurro de Sofía siguió, casi venenoso en su crueldad casual. Esa casa está vieja, pero la ubicación es buena. Podríamos venderla por unos 3 o 4 millones de pesos. Sus ojos, si se hubieran encontrado con los míos,
no habrían mostrado nada del afecto que siempre creí que existía. Clara añadió con una calma aterradora: «Y no olvides, últimamente tose mucho. Se ve pálida también. ¿Quién sabe cuánto tiempo más aguantará?». Retrocedí, mi taza temblando contra la encimera. Mi respiración se atoró en la garganta. Las sonrisas, los saludos educados, las charlas alegres, todo había sido una máscara. Todos estos años de dar, todos mis sacrificios, no valían nada para ellos. Me retiré al cuarto de huéspedes, con las piernas débiles, el pecho pesado. La suave luz de la lámpara no hacía nada para alejar el frío que se había sentado en mis huesos. Me senté en el borde de la cama, dejando que las palabras resonaran en mi mente, saboreando la traición en cada sílaba. Por primera vez, la casa que había sentido acogedora y cálida parecía extraña. Las decoraciones alegres se burlaban, las luces titilantes eran crueles, y en ese momento lo entendí. Ya no era solo una madre o una abuela. Para ellos, era desechable, una carga que manejar, un recurso que reclamar. Cerré la puerta del dormitorio con suavidad, como si el clic del pestillo pudiera protegerme de las palabras duras que había escuchado. La casa se sentía más pequeña ahora, cada risa y tintineo resonando como si perteneciera a alguien más. Dejé mi taza en la mesita de noche y tomé un respiro profundo, dejando que el peso de los años, los turnos en la fábrica, los tianguis, las noches, preocupándome por las cuentas y el futuro de Javier, se asentara completamente en mis hombros. La maleta, que ya había sacado del closet antes, esperaba pacientemente en la cama. Me arrodillé junto a ella, doblando el suéter nuevo con cuidado, acomodándolo en una esquina. Cada regalo: los tamales, la miel favorita de Sofía, las mermeladas que preparé con tanto esmero, fue colocado lentamente, metódicamente, como si al manejarlos con suavidad pudiera recuperar algo de la dignidad que la noche me había robado. Me detuve en una pequeña fotografía que había guardado entre los regalos. Javier a los 10 años, sonriendo amplio, y a su lado, una versión más joven de mí, con el cabello negro y espeso, sonrisa confiada, ojos brillantes de esperanza y determinación. Tracé los bordes con mis dedos y me permití recordar todas las noches que regresé a casa agotada, el dolor de cada turno extra, el orgullo silencioso de haber hecho lo mejor para darle una buena vida. Durante décadas lo di todo, y aún así, aquí estaba, ignorada, medida solo por mi modesta pensión. La pluma que encontré en la mesita de noche pesaba en mi mano. Escribí una nota para dejar en la encimera de la cocina, manteniéndola simple y creíble. La vecina Carmen tuvo una emergencia. Fui a ayudarla, no se preocupen. La letra temblaba, reflejando el caos dentro de mí. Era la mentira más pequeña, pero la más liberadora. Me puse los zapatos en silencio, agarré el asa de la maleta y abrí la puerta con cuidado. La sala estaba bañada en el suave resplandor de las lámparas, el murmullo de la conversación y las risas aún elevándose. Sofía y Clara seguían ajenas, su atención en otra parte. Por primera vez esa noche, sentí una pequeña chispa de control, una afirmación silenciosa de que mi vida era mía para decidir. Salí a la fría noche de Querétaro, maleta en mano. El viento me golpeó la cara, cortante y limpio. Mi corazón aún dolía, cargado de tristeza. Pero había un pequeño impulso obstinado en mi pecho. No estaba huyendo, estaba avanzando hacia mí misma, hacia la vida que había pospuesto por otros durante demasiado tiempo. Y con cada paso por la tranquila calle del fraccionamiento, sentía las cadenas invisibles aflojarse. Los dejé físicamente intactos, pero simbólicamente. Ya había recuperado mi poder. De vuelta en mi pequeño departamento en Querétaro, el silencio se sentía diferente esta vez. No vacío, sino lleno de posibilidades. Al desempacar mi maleta, mis dedos rozaron algo escondido en el forro: mi vieja cámara Canon
y una tarjeta de membresía descolorida del club de fotografía de la ciudad. Los había guardado hace décadas. Cuando las demandas de la vida no dejaban espacio para hobbies o alegrías, ahora, al sostenerlos de nuevo, sentí una chispa que no sabía que había extrañado. La semana siguiente, me inscribí en un curso básico de fotografía en el centro comunitario local. El instructor, un periodista retirado llamado Don Esteban, me recibió cálidamente y pronto conocí a otros estudiantes, jubilados como yo, todos ansiosos por explorar pasiones olvidadas. Marta, una arquitecta retirada, tenía ojo para los patrones urbanos. Tomás, un exprofesor de filosofía, amaba capturar momentos espontáneos en la calle. Y Verónica, vibrante y exuberante, enmarcaba sus fotos con flores y luz solar. Nos unimos por risas, frustraciones compartidas y la emoción de capturar un encuadre perfecto. Me entregué a cada tarea, redescubriendo la emoción de perseguir la luz a través del visor, sintiéndome viva de una manera que años de sacrificios y rutinas domésticas habían opacado. Pronto, envié algunas fotos a una exposición local, para mi sorpresa silenciosa. Una de mis fotos, un callejón tranquilo bañado en luz de la tarde, fue aceptada. Luego, por consejo de una petita amiga, puse algunas copias a la venta en una pequeña tienda en línea. La primera venta, modesta en verdad, me llenó de un orgullo que no había sentido en décadas. Cada instantánea, cada exposición, cada pequeña conexión me recordaba que no estaba definida por obligaciones, por los juicios de otros o por los años que pasé dándolo todo a mi familia. Era capaz de crear, de prosperar, de vivir una vida que me importara. En la quietud de la noche, revisando mis fotos y planeando mi próxima sesión, me di cuenta de cuánto esperanza y alegría podían residir en redescubrirte a ti misma y de cuán lejos podía llevarte una sola pasión hacia la libertad. Invité a Javier, Sofía, Clara y Arturo a un restaurante tranquilo bajo el pretexto de una cena navideña. La sala privada zumbaba con el leve tintineo de los cubiertos, pero la tensión apretaba el aire como un suspiro contenido. De mi bolso, saqué una pequeña grabadora y la dejé en la mesa donde todos podían verla. Cuando presioné reproducir, las palabras de Sofía y Clara llenaron la sala. Tan afiladas como cuchillos, hablaban de mi pensión, de mi casa, de cómo era una carga y un recurso que reclamar. Cada sílaba cortaba la cortina de cortesía que habían mantenido por años. Rostros palidecieron, ojos se abrieron, manos se congelaron a medio gesto. Carraspeé y hablé con firmeza. He actualizado mi testamento. La casa será donada a un programa de vivienda para adultos mayores, asegurando refugio para quienes lo necesiten. Mis ahorros cubrirán mi cuidado, mi salud y mis viajes, y las ganancias de mi estudio de fotografía financiarán una beca para fotógrafos mayores, dándoles la oportunidad de perseguir las pasiones que creyeron perdidas. Los labios de Sofía temblaron. Los ojos de Clara parpadearon con incredulidad. Los hombros de Javier se hundieron. Una mezcla de conmoción y arrepentimiento cruzando su rostro. No hubo discusión, ni intento de contradecir. Solo un silencio atónito. Me recosté con calma, sintiendo una claridad que no sabía que llegaría a poseer en ese momento. El peso de décadas se levantó. Ya no estaba definida por las expectativas o la codicia de otros. Había recuperado no solo mi dignidad, sino la libertad de vivir en mis propios términos. Semanas después, viajé con Verónica y nuestro grupo de fotografía, capturando paisajes, calles urbanas y momentos tranquilos de la vida humana. Mis exposiciones atrajeron atención. Mi tienda en línea generó pequeñas ganancias y mis amistades se fortalecieron. Cada clic de la cámara, cada nueva conexión me recordaba que la vida aún podía ser vibrante, llena de propósito y alegría. El pasado quedó atrás. La familia que alguna vez buscó controlarme permaneció en mi historia, pero mi vida, mis elecciones,
mis pasiones. Mi libertad me pertenecía por completo y por primera vez en años. Me sentí completamente, irreversiblemente viva